El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno, roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Vamos a darle la vuelta a todas las palabras que hemos leído. Todos los años escuchamos estas palabras diciéndonos lo que significa lo malo de esta parábola. Pero Jesús, mostrándonos lo malo, también nos enseña lo bueno. Por ejemplo, así comienza la parábola. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, primera cuestión, hemos de esforzarnos en entender la palabra. No tenemos culpa de no entenderla, todos querríamos entender más, pero en lo que sí que hay responsabilidad es en no esforzarnos, en decir, quiero entender las cosas de golpe, directamente, sin ningún tipo de trabajo. No, vamos a tomar este texto, vamos a leerlo tranquilamente, lo meditamos, lo pensamos, lo llevamos a la oración. Si vemos que hay libros que se nos hace difíciles, que no nos dicen nada, pues cogemos otros. Desde luego, a algunos es muy difícil que no entendamos nada. El Evangelio, que es lo más importante, es la parte más sencilla. Tampoco será normal que no entendamos Hechos de los Apóstoles o el Éxodo y así otros libros. Entonces, hasta la persona más poco letrada, con menos estudios, incluso con pocas luces, será difícil que no saquen nada de ningún libro, cuando hay un buen número que son sencillos, pero hay que dejarse aconsejar y leer justamente esos. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Démosle la vuelta. Si uno entiende la palabra de Dios, viene el Espíritu Santo y así como el otro robaba, el Espíritu Santo pone más en el corazón. Pone más. Ya no es solo la palabra, es la palabra más lo que pone el Espíritu Santo. Las dos cosas. Del mismo modo que cuando sembramos, no es solo la semilla, es la semilla y el agua. El agua viene de lo alto, o la trae el agricultor, o la saca del pozo. Todo eso son símbolos bíblicos, lo que viene del cielo, lo que viene a través del presbítero u otro hermano, etc. Lo sembrado al borde del camino. Es malo sembrar al borde del camino.
Del mismo modo, el tiempo de oración, que es un tiempo de siembra, hay que buscar un buen momento del día. No todos los momentos son iguales. Un buen lugar. Hay lugares que no nos inspiran devoción, que no nos animan a meternos en la oración. Ya que podemos escoger normalmente, escojamos un lugar agradable. Incluso hasta si lo hacemos en casa, pues podemos buscar un lugar agradable, acondicionar incluso un lugar para eso. Hay gente que se pone una imagen religiosa o que enciende una vela o que lo que nos ayude, cada uno que haga lo que le ayude. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces. Terreno pedregoso frente al terreno mullido, el terreno agradable, blando, lo duro frente a lo que es suave, acolchado porque ha sido removida la tierra. A Dios no le gustan los caracteres simbolizados por este terreno pedregoso, terrenos duros. Los personajes duros pueden ser muy buenos para una película, para una historia en que haya que poner allí un personaje así, pero a Dios no le gusta. A Dios le gusta lo sencillo, la persona humilde, el que no es soberbio, el que no es duro con los demás. Así que hay que esforzarse en esto. Nuestra sociedad promueve ahora esa agresividad, esa dureza, ese no es cosa mía, ese responder pues de un modo que no era el modo en que se hacía hace 60 años, 50 años. La gente era más benévola. En ese terreno pedregoso, pues no tiene raíces. Tenemos que hacer que la palabra eche raíces, pero echar raíces es una labor continua. No echa raíces la semilla. Si ahora pongo la semilla aquí y no la riego, no hago nada y vuelvo a verla dentro de un mes. Y después sí, la riego, hago cosas y vuelvo a verla dentro de 2 semanas. Cada vez voy a encontrarme una planta muerta. Cada vez voy a encontrarme una planta muerta. Esto simboliza a la persona que echa raíces, el que tiene una disciplina. Y dice, todos los días voy a leer un poco la palabra y la voy a meditar. Entonces la va regando todos los días, coge fuerza y entonces sí que resiste aunque haya un periodo de sequía. Porque tiene raíces que es la continuidad. Las raíces es algo siempre continuo, no hay raíces discontinuas. Si la palabra que sembramos en nuestro corazón queremos que se haga grande, todos los días hay que hacerse un horario. Y lo que sea va a echar raíces, sea la lectura espiritual, la lectura de la palabra de Dios, el rosario, lo que sea. Si no, cada vez nos encontraremos con una planta muerta. Pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. ¿Cuántas personas? Pues he perdido la fe. Pues yo ya no creo en esas cosas. No, ya no voy a misa, pero sigo amando a Dios. Sucumben. Se buscan excusas, pero la realidad era esta, que no había raíces. Después se forma un andamiaje para justificarse a uno mismo. Y lo último, lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se quedará estéril. Los afanes de la vida, la seducción de las riquezas. O sea, si una persona quiere profundizar en la vida de oración,
en la adoración al Santísimo Sacramento, en la escucha de la palabra de Dios. Pero le dice al sacerdote, mire, es que tal día tengo clases de equitación, tal día tengo tomar el té con estas amigas en tal lugar, tal día tenemos esta cuestión social. Pues si al final la semana está llena de plantas que toman la fuerza, la savia, la humedad de ese terreno y se la quedan para sí, no va a haber tiempo para Dios. No va a haber tiempo para Dios. La seducción de las riquezas, los afanes de la vida. La gente muy poderosa, la gente que tiene mucho dinero, tiene agendas más ocupadas, tiene menos tiempo, son más pobres, son más pobres. La gente, cuanto más sencilla, más humilde, más enferma, es más rica en tiempo, puede dedicarse más tiempo a Dios. Y las riquezas ejercen una seducción. Como me decía una persona que tiene fe, pero me decía con una cierta lástima, ¿por qué tendremos que morirnos? ¿Por qué no podría continuar la vida así continuamente, para siempre? Ella, que no es mala persona, sin embargo, le bastaba la vida. No aspiraba a nada más. Las riquezas de este mundo la habían seducido. Cuanto más rico, más fácil es que exista esta seducción. Cuanto más pobre y más enfermo, más difícil, evidentemente. Y claro, son zarzas, pero que tienen espinas. Parecen muy exuberantes, pero tienen muy poco fruto que no alimenta nada. Las moras, el que quiera vivir de moras se morirá enseguida. Las moras apenas tienen alimento. Y encima tienen espinas. Llenan el terreno, pero no producen prácticamente nada. No hay que envidiar a los ricos. No hay que envidiar a los ricos, ni las riquezas. Yo cuando voy por la calle y veo grandes coches y tal, no me da ninguna envidia. Y cuando veo tantas cosas, ninguna envidia. Cero. Porque de verdad que allí hay una seducción de la que es difícil abstraerse. Siempre pensamos, no, yo no, pero nosotros también caeríamos. Y por último, Jesús concluye, lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá 100, 60 o 30 por uno. La tierra buena. Ya solo la misa, venir a misa todos los días, es echar unas raíces. Ya eso es producir un fruto. Lo que pasa es que la palabra nos lleva a más. Así como la seducción de la riqueza siempre quieren más, así también la seducción de las riquezas celestiales nos lleva a que echemos más raíces. Pues que todos nosotros tengamos esa seducción que es buena. La seducción de hacernos ricos de lo único que permanecerá y de lo que sí, así como las moras no alimentan, estas riquezas sí que dan gozo y placer incluso ya aquí en la tierra.